Hola chicos, bueno, les quiero comentar de que vamos a dar comienzo a la unidad número uno que corresponde a disoluciones químicas, la cual esta gran unidad la vamos a dividir en dos clases, ¿ya? Eh, para que también sepan, ¿ya? Esta unidad es una unidad de repaso para los niños de cuarto medio, así que para que lo tengan ustedes en consideración y puedan obviamente estudiar de esta misma clase ambos niveles. ¿Ya? Bueno, la unidad de disoluciones químicas, como le digo, es un poco amplia en términos de conceptos y todo lo que implique ya esta unidad. Vamos a comenzar con los objetivos de esta clase, la cual va a ser netamente describir el concepto de mezcla y sus tipos. Vamos a identificar también técnicas de separación de mezclas y finalmente vamos a conocer los componentes y tipos de disoluciones según diferentes criterios que permiten, digamos, eh, clasificar a las disoluciones. ¿Ya? Entonces, a modo general, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, especialmente en la unidad de reacciones químicas, ¿ya? Pudimos ver de que la materia se puede clasificar de la siguiente forma, ¿ya? Donde toda sustancia material puede presentarse en la naturaleza de dos maneras, como sustancias puras o como mezclas, ¿ya? Entonces, como sustancias puras, recordemos los conceptos de elementos compuestos. Elementos, sustancias puras que se constituyen de átomos de la misma naturaleza, ¿cierto? Y compuestos son aquellas sustancias puras, obviamente, que se constituyen de diferentes de átomos de distinta naturaleza o de diferentes elementos. Obviamente, es importante recalcar que de compuestos los podemos descomponer químicamente, ¿cierto? Y formar sus respectivos elementos, ¿ok? Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos las mezclas, las cuales resultan ser combinaciones de dos o más componentes, ¿ok? O de dos o más sustancias puras, ya sean elementos con compuestos, compuestos con compuestos, ¿ok? Y de estas, ¿cierto? Van a resultar dos tipos de mezclas, que son las homogéneas y las heterogéneas, donde dentro de las homogéneas, ¿cierto? Vamos a encontrar dos tipos que son bien características, ya que una sería los coloides, los sistemas coloidales, que de cierta manera se consideran como sistemas homogéneos, ¿ya? Y las disoluciones, ¿ok? Y por otro lado, en la heterogénea encontramos a las suspensiones y también las denominadas mezclas que son groseras o evidentemente heterogéneas. Entonces, volviendo al concepto de mezclas, nosotros también habíamos definido ya de cierta manera el concepto, pero claramente ahora lo que vamos a hacer es, digamos, detallar de mejor manera este término. ¿Ok? Entonces, claramente las mezclas serían entonces una combinación de dos o más sustancias puras, ya sea elementos, compuestos, o elemento con elemento, ¿cierto? O compuesto con compuesto o compuesto con elemento y en cantidades obviamente que son variables, no tiene digamos una proporción definida, ¿ok? Una proporción de combinación. Y presenta una composición claramente no definida y por lo tanto en ella generalmente, ¿cierto? No ocurren reacciones químicas, no ocurren reacciones químicas y efectivamente se da de que en las mezclas, ¿cierto? Los componentes que la constituyen, ¿cierto? No van a perder su identidad química ni sus propiedades propiamente tal, ¿ya? Entonces, claramente eso es lo que ocurre al momento de generar, ¿cierto? Una mezcla, ¿ok? La clasificación que tienen estas, ¿ya? Como habíamos dicho en un principio dijimos que se clasificaban en dos tipos. Ahora, esa clasificación en qué se basa? Principalmente en el tamaño de partícula. ¿Ok? El tamaño de partícula es el que va a poder distinguir y poder identificar los tipos de mezclas, ya sean homogéneas o heterogéneas, ¿cierto? El tamaño de partícula es lo más importante para poder diferenciar a una mezcla de otra, ¿ok? Entonces, las primeras, ¿cierto? Mezclas y que son de carácter heterogénea, ¿cierto? Serían las mezclas groseras, que se diferencian obviamente de las mezclas en suspensión que por el tamaño de partícula, al igual que de los sistemas coloidales, ¿cierto? Y de las disoluciones o soluciones verdaderas, ¿ok? Que se llaman, ¿ok? Así. Ahora bien, dentro de las mezclas heterogéneas dijimos que para poder, digamos,
caracterizarlas, estaríamos hablando de que son combinaciones en las cuales, ¿cierto?, se identifican rápidamente sus componentes, es decir, presenta dos o más fases generalmente, y los componentes se pueden identificar de cierta manera, ¿ok? A simple vista ya pueden identificar. Por ejemplo, si yo mezclo agua con arena, ¿cierto? Ya claramente uno puede identificar ahí los componentes que están formando esa mezcla, ¿ya? Bueno, dentro de las mezclas estarían las mezclas que son heterogéneas, ¿cierto? Y que son groseras, que son aquellas las cuales es muy evidente la composición, ¿ya? Y las partículas que lo componen, ¿cierto? Son fácilmente discernibles, es decir, son fácilmente identificadas, ¿cierto? Y se pueden separar mediante procedimientos mecánicos simples, como una filtración, por ejemplo, ¿ok? Como una evaporación, ¿okay? Técnicas que sirven para poder separar estos componentes que son bastante evidentes y que forman este tipo de mezcla, ¿okay? Donde el tamaño de partícula es demasiado grande también, ¿okay? En el caso de las suspensiones, digamos, son otro tipo de mezclas heterogéneas, en las cuales el tamaño de partículas están dentro del orden, ¿cierto?, de 2 por 10 elevado a menos 7 metros, es decir, si hablamos es 0,00002, ¿cierto? Bueno, es una notación científica donde indica que hay, ¿cierto?, 7 cifras antes del valor, obviamente, 7 ceros, digámoslo así. Por lo tanto, eso es importante mencionar, que es tamaño de partícula en comparación, ¿cierto?, a otros tipos de mezcla es un poco grande, ¿ya? Menos que la grosera, sí, pero no es menor el tamaño de partícula que presenta la suspensión, ¿ya? Obviamente las partículas que están en suspensión, ¿ya?, están en el medio, ¿cierto?, dispersante, a lo largo del tiempo, ¿cierto?, se van a depositar en el fondo del recipiente y van a decantar, ¿ok? Entonces es donde claramente se puede identificar la heterogeneidad de estos tipos de mezclas, ¿ok? ¿Qué tipo de mezclas también, o sea, de suspensiones podemos encontrar? Obviamente una de ellas serían las emulsiones, ¿ya? Generalmente ahí uno puede identificar que son suspensiones. Y que claramente este tipo de mezcla pueden ser separadas, ¿cierto? Por, por técnicas como filtración también y centrifugación, ¿ok? Que esas técnicas las vamos a describir más adelante, ¿ok? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿cierto?, de suspensiones, como son la mayonesa, digamos, claramente son sustancias que nosotros utilizamos diariamente, como son los medicamentos, por ejemplo, en nuestra sangre, las emulsiones, las pinturas, la leche, ¿cierto? El jugo generalmente se clasifica como una suspensión, ¿ok? Eso es cosa de darse cuenta ustedes cuando van al supermercado o en un almacén, se dan cuenta de que y casi todos los líquidos que nosotros consumimos son mezclas, ¿cierto? Con excepción de, bueno, el agua también es un tipo de mezcla, ya que es agua potable. Pero bueno, o sea, el tema está de que los jugos, ¿cierto? Hay que agitarlos antes de consumir porque claramente están todos con partículas que estuvieron suspendidas, ¿cierto? Y después decantaron, ¿ok? Entonces, eso correspondería a este tipo de mezclas de carácter heterogéneo, ¿ok? Y la mezcla homogénea claramente se puede distinguir solamente una fase, o más bien dicho, no se puede percibir cuáles son los componentes que la constituyen a simple vista, ¿cierto? Solamente se pueden llegar a observar a nivel microscópico, pero eso es casi irregular. Por lo tanto, tenemos que dentro de los sistemas homogéneos estarían de cierta forma los sistemas coloidales, ¿ok? Que efectivamente el tamaño de partículas es mucho más pequeño, a 2 por 10 elevado a menos 7 metros, donde efectivamente el tamaño de partícula es demasiado fino y por lo tanto dan apariencia de homogeneidad, ¿ok? Ya que en este caso no es tan homogéneo debido a que la dispersión no es tan
es un poco desigual, ¿ok? Es decir, no es 100% homogéneo, ¿ya? Claramente el tamaño de partícula está dentro del orden que aparece ahí, ¿cierto? De 10 elevado a menos 9 metros aproximadamente a 2 por 10 elevado a menos 7 metros, ¿ok? Y ahí tenemos algunos ejemplos de sistemas coloidales, ¿ya? Como puede ser la gelatina, ¿cierto? La jalea, la espuma, la niebla o neblina, ¿cierto? El merengue son sistemas obviamente coloidales, los aerosoles también, ya donde el tamaño de partícula es inferior a la de suspensiones y muy inferior a las mezclas groseras. Además que en los sistemas coloidales se caracterizan por presentar, ¿cierto? Las partículas se denominan como partículas ópticamente activas, donde estrictamente, ¿cierto? En ellas o ellas generan el denominado efecto Tyndall, ¿ok? Que ese efecto Tyndall correspondería a una forma ya de interactuar que tienen las partículas que componen a una mezcla coloidal con un haz de luz, ¿ya? Donde ese haz de luz al momento de incidir sobre este sistema coloidal, ¿cierto? Estas partículas van a empezar a generar, digamos, ciertas interacciones y que va a permitir de que la luz de cierta manera se disperse, ¿ok? Y se generen ciertas gamas de colores, digamos, percibidos al momento de observar estos sistemas coloidales, ¿ok? Entonces, eso es una de las cosas bien importantes que tienen los sistemas coloidales, los cuales claramente tienen cierto grado de homogeneidad, ¿cierto? Pero debido a su forma de dispersión que tiene, ¿cierto? Que no es homogénea, o sea, no es igual o pareja a nivel de sistema, por lo tanto eso hace de que sea un poco, que esté como siendo un híbrido entre homogéneo y heterogéneo, ¿ok? Y en el caso de las disoluciones propiamente tal, ¿cierto? Estaríamos hablando de aquellas que son realmente mezclas homogéneas. Obviamente el tamaño de partícula es muy inferior a 10 elevado a menos 9 metros, ¿ok? Por lo tanto, esto permite de que estas disoluciones en realidad nunca decanten ya los componentes y por lo tanto sean perfectamente homogéneas, o sea, se forme una sola fase. Como el caso del agua azucarada, un ejemplo típico de disolución, que vamos a estudiar más adelante, que son las que nos importan, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las técnicas de separación que tienen las mezclas? ¿Ok? Bueno, las técnicas generalmente que se aplican son de carácter física y que estas pueden ser identificadas como destilación, por ejemplo, la destilación cuyo principal o su principio es la diferencia de punto de ebullición que presenten sus componentes. ¿Ok? Eso es súper importante. O sea, esta técnica separa en función a puntos de ebullición. ¿Ok? Entonces, generalmente en un sistema de destilación puede ser montado como se muestra en la imagen, ¿cierto? Teniendo un balón, una manta calefactora o un mechero, ¿cierto? Es donde ese balón se conecta, ¿cierto? A un tubo refrigerante, ¿ok? Y además a un termómetro para ir obviamente identificando la temperatura de los componentes y bueno, el sistema funciona de tal forma en la cual esta mezcla, que es una mezcla ya de distintos componentes, va a someterse a calentamiento, ¿cierto? Y una vez que empiece a bullir o a hervir, ¿cierto? Empieza a generarse la formación de partículas gaseosas, las cuales van a pasar por este tubo refrigerante y van a experimentar condensación, y una vez que experimentan condensación, ¿cierto? Son recibidos y captados por, digamos, un recipiente, el cual permite así la captura de este gas que pasa a través de este tubo refrigerante y que puede ser uno de los componentes que está constituyendo a esta mezcla, ¿ok? Después, cuando se termine ese componente, la temperatura a lo mejor empieza a subir, ¿cierto? Para empezar a generar la formación del otro componente de esta mezcla, ¿ok? Realmente uno, si quiere separar agua con alcohol, por ejemplo, lo ideal sería a lo mejor hacerlo con destilación, donde obviamente lo primero que ebulle va a ser el alcohol, entonces se pasa por este sistema refrigerante, se condensa, ¿cierto? Y se obtiene el alcohol destilado, ¿ya? Y después de eso puedo yo
generar cierto mayor calentamiento y por lo tanto a los 100 grados Celsius aproximadamente o un poco antes, ¿cierto? Empieza a bullir el agua, ¿ya? Entonces, y ahí la puedo obtener, ¿cierto? O, bueno, ahí depende, digamos, de lo que yo quiera obtener primero, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en la industria alcohólica cuando se obtienen los destilados, por ejemplo, como el pisco, ¿cierto? Entonces, generalmente se mezcla, se somete la mezcla alcohólica, ¿cierto? Que contiene el etanol y por lo tanto lo primero que empieza a salir, ¿cierto? Sería el etanol y es recibido por algún recipiente que permita obtener alcohol ya más puro, ¿ok? Y cuando se habla de agua destilada es cuando el agua, ¿cierto? Es el que pasa por este proceso de destilación, ¿cierto? Y se obtiene H2O ya más sola, sin ningún componente o sin ningún aditivo, ¿ok? Y tenemos evaporación, que es otra técnica muy similar a la anterior, pero en la cual, ¿cierto? Consiste en poder separar componentes que obviamente mediante calentamiento y en realidad solo uno de ellos, de los componentes que constituyen a esta mezcla, es de interés. Es decir, si yo tengo agua con sal, por ejemplo, y yo quiero recuperar solamente la sal ya que tenga ahí, entonces el agua es totalmente evaporada, disipada en el ambiente, ¿cierto? Y lo que me queda en el recipiente sería los cristales de sal, ¿ya? Eso es en caso de que yo quisiera, obviamente, hacer recuperación de uno de los componentes. Por otro lado tenemos la decantación, que claramente el principio que rige en la decantación, ¿cierto? Sería los diferentes valores de densidad de los componentes, ¿ok? Eso sería como una de las formas en cómo uno puede identificar el método de decantación. Claramente es un método de separación que permite la diseminación de mezclas heterogéneas, ¿cierto? Y generalmente la diferencia de densidad permite, digamos, separar a las mezclas digamos, haciendo, digamos, que estas partículas decanten o, digamos, se vayan al fondo del recipiente, ¿ok? Muchas veces la decantación es utilizada, por ejemplo, en la decantación de elementos figurados de la sangre, por ejemplo, o de un jugo, ¿cierto? Un jugo es el típico ejemplo de poder aplicar esta técnica de decantación, ¿ya? Donde si usted deja reposar el jugo y empiezan a decantar las partículas en suspensión, ¿cierto? Se empiezan a depositar en el fondo y así yo podría separar, digamos, la fase más acuosa con los sólidos que se produce al momento de decantar estas partículas. Y en el caso de la filtración, ¿cierto? También es un método que se permite separar a mezclas de carácter heterogénea, donde obviamente pueden ser mezclas que son suspensiones y también pueden ser mezclas groseras, en las cuales claramente a través de un medio poroso, que puede ser un papel filtro, ¿cierto? O un trozo de tela con poros bien finos, ¿cierto? Lo pongo sobre un embudo o puedo hacer una estructura similar a un embudo, por ejemplo, la parte superior de una botella, etc. Y comienzo a generar el proceso de filtración donde a través del papel filtro o de la tela, ¿cierto? Pasa el líquido filtrado, ¿ok? Y queda retenido el residuo o las partículas sólidas que han retenido en el papel filtro, ¿ok? Entonces, y por otro lado tenemos el tamizado, que es principalmente para poder separar mezclas sólidas, ¿okay? Y que las voy a separar, digamos, por diferencia de tamaño, ¿okay? Generalmente esto es súper utilizado, ¿cierto? Cuando uno hace un tamizado, por ejemplo, de harina, lo pasa por un colador, ¿cierto? Y tamiza. Entonces, porque claramente las partículas que son más grandes quedan retenidas en el colador, ¿cierto? Y se empiezan a través de los poros, ¿cierto? Empiezan a pasar las partículas más finas, ¿ya? O también cuando se utiliza bastante para poder separar a la arena del ripio, por ejemplo, en el caso del área de la construcción, ¿ok? Y ahí tenemos la cromatografía como
como otra técnica, ¿cierto?, en la cual se basa principalmente por términos de polaridad, ¿ok? De polaridad de sustancias. Es decir, si generalmente yo quiero separar una mezcla de sustancias que son de carácter polares, ¿cierto? Esto se va a llevar a cabo mediante la utilización de un solvente, ya que sea de las mismas características que los solutos que componen esta mezcla, ¿ok? Esta mezcla que es de carácter homogénea, ¿ok? Entonces esto hace de que este solvente pueda, ¿cierto?, digamos, arrastrar a los componentes que constituyen a esta mezcla y los va separando obviamente por diferencia de polaridad, ¿ok? Entonces eso es súper importante. El sistema de cromatografía puede ser múltiple, ¿cierto? Y la más sencilla es, por ejemplo, teniendo un solvente polar como alcohol, etanol o puede ser, bueno, acetona, dependiendo. Entonces, claramente lo hago, monto mi sistema en el cual, por ejemplo, pongo un punto de tinta, que es la más típica, la que más permite, digamos, eh, aplicarse a nivel de laboratorio, ¿cierto? Pongo un punto de tinta y esta tinta voy a ver de que al momento de que experimente cromatografía va a poder separar los componentes de la tinta, ¿cierto?, en distintas sustancias, ¿okay?, que se identifican de acuerdo a las distintas marcas que me deje, digamos, en la fase móvil, ¿cierto?, que me deje la fase móvil, ¿ok? Entonces, por otro lado tenemos la centrifugación, que es otra técnica que se utiliza bastante, especialmente para poder separar mezclas como en suspensión, ¿ya? También, y en realidad aquí por fuerza centrípeta o fuerza centrífuga, ¿cierto?, se logra hacer decantar de manera muy compacta, ¿cierto?, al soluto que está suspendido, y obviamente lo que se encuentra sobre el soluto se llama fase sobrenadante, ¿cierto?, y donde se concentra la sustancia o el soluto de interés se va a denominar a lo mejor pellet, ¿ok? Entonces esto es súper importante identificar y, digamos, aplicar en caso de que queramos separar, ¿cierto?, una mezcla en suspensión, ¿ya? Como por ejemplo la sangre puede darse. Entonces, aparte de puede experimentar a lo mejor decantación, si yo quiero separar bien estrictamente los componentes, aplico decantación y después una centrifugación, podría ser, ¿ya? A modo de resumen, entonces, tenemos que la materia, dijimos claramente que la forma en cómo se expresa la naturaleza es de dos maneras, donde tenemos las sustancias puras y las mezclas, y dentro de ellas, dentro de las sustancias puras, encontramos los elementos compuestos, que ejemplo de elementos nosotros dimos, ¿cierto?, en la clase anterior. Tenemos ahí los distintos elementos químicos, ¿cierto? Y compuestos también tenemos ahí bastantes ejemplos. Y en el caso de las mezclas, ¿cierto?, tenemos a mezclas que son de tipo homogénea y heterogénea, que son las que mencionamos, ¿cierto? Y ahí tenemos ejemplos de cada una de ellas, donde tenemos dentro de la homogénea, tenemos salmuera, azúcar, una agua azucarada, ¿cierto?, el suero, aire, etc. Ya ahí dentro de la heterogénea tenemos agua con aceite, petróleo en agua, burbujas en agua, jugos, cazuela, etc. ¿Ok? Y claramente hay que identificar que las mezclas pueden ser separadas por métodos físicos, que son todos los que anteriormente se describieron. Y en el caso también dentro de las sustancias puras, los compuestos pueden ser, digamos, separados en sus elementos constituyentes mediante métodos químicos. ¿Ok? Entonces, ya finalizando, ¿cierto?, tenemos que enfocarnos en un concepto que es la disolución, donde esta correspondería a una mezcla homogénea, ¿cierto?, donde el tamaño de partícula va a ser inferior a 1 por 10 elevado a menos 9 metros, como habíamos descrito al inicio, y sus componentes se pueden separar por múltiples técnicas que anteriormente también describimos, como la destilación principalmente, ¿cierto?, como cromatografía, precipitación también selectiva puede ser un tipo de método de separación, ¿ya?
Y bueno, ejemplos de disoluciones tendríamos los que mencionamos, ¿cierto? Como son el aire o agua con azúcar. Muchas veces también se considera la orina, ¿ya? Aunque generalmente es más un sistema, a lo mejor puede ser también un sistema de suspensión a veces. Bueno, pueden haber ejemplos que pueden ser ambiguos de cierta manera. ¿Okay? Entonces, dentro de los componentes que constituyen una disolución, ¿ya? Siempre vamos a encontrar, ¿cierto?, de que una disolución se conforma de un soluto y el solvente. El soluto es el que está en menor proporción y el solvente es donde se disuelve el soluto, ¿cierto? Y generalmente correspondería a aquel componente en mayor proporción, ¿ya? Entonces, ojo con los términos: soluto, el que está en menor proporción, ¿cierto? Es el que se disuelve, digámoslo en términos sencillos, y el solvente es el medio donde disuelva el soluto, ¿ya? Y claramente está en mayor proporción que el otro. ¿Ok? Entonces, dentro de las clasificaciones o tipos de disoluciones que se pueden dar, ¿ya? Tenemos que se pueden clasificar según el número de componentes. Tenemos también que se pueden clasificar las disoluciones de acuerdo al estado físico del soluto y del solvente. Y de acuerdo a la proporción de los componentes también es otra clasificación. Y finalmente puede ser de acuerdo al carácter molecular que poseen los constituyentes de estas disoluciones. ¿Okay? Entonces, hablando de la primera, ¿cierto? Clasificación, tendríamos que según el número de componentes vamos a encontrar disoluciones que son binarias, ternarias, cuaternarias, ¿cierto? Y que eso va a depender de la cantidad de componentes que yo agregue en la disolución. Es decir, yo puedo mezclar agua con agua con alcohol y azúcar. Entonces, si lo disuelvo, ¿cierto? Y que queda de carácter homogéneo, obviamente esa va a ser una disolución de carácter ternaria. ¿Ok? Ternaria, ¿por qué? Porque tiene tres componentes. ¿Ok? Y según el estado físico de soluto disolvente, eso va a depender, ¿cierto?, de cómo se encuentre el soluto y cómo se encuentre el solvente, y eso va a dar cuenta de cómo se va a presentar la disolución. ¿Qué ejemplo tenemos? Fíjense muy bien, si el soluto es gaseoso, por ejemplo oxígeno, y el solvente es gaseoso, ya el que está en mayor proporción en el aire, ¿cierto?, el nitrógeno, entonces podríamos hablar de que él sería como la sustancia que actúa, el nitrógeno, y otras sustancias más, ¿cierto?, van a actuar como solvente. ¿Okay? Entonces claramente eso va a formar una disolución de carácter gaseosa, como es el caso del aire, ya que el aire yo no puedo distinguir los componentes que la constituyen, entonces claramente una disolución de carácter gaseosa. ¿Okay? Bueno, también tenemos el caso, ¿cierto?, de las aleaciones, que son súper importantes, ¿cierto?, que son disoluciones de carácter sólido, ¿ya?, donde claramente el soluto es sólido y el solvente también es sólido. Aleaciones como cuáles tenemos, por ejemplo, el hierro con el carbono, ¿ya? El hierro sólido, el carbono sólido, ¿cierto?, se junta y forman el acero, por ejemplo. El cobre con estaño, que al momento de combinarse, ¿cierto?, van a formar el bronce. Y así otro tipo de las aleaciones que ustedes pueden perfectamente identificar, ¿ya? Ahora bien, de acuerdo al tercer tipo, ¿cierto? Tenemos que las disoluciones pueden ser clasificadas según la proporción de los componentes, donde en este caso, ¿cierto?, podemos distinguir, ¿cierto?, disoluciones que pueden ser, digamos, diluidas, ¿ya? O insaturadas, podría decirse bajo ese concepto. Una disolución, digamos, que sería de carácter eh, sobresaturada, ¿cierto? Como en el caso cuando ya empieza a sobrar soluto, ¿ya? Y se empieza a depositar en el fondo y no se puede disolver más, ¿ya? Y una en la cual claramente se mantiene en equilibrio, que es una solución de carácter concentrada, ¿cierto? Entonces, o saturada, ¿ya? Entonces, estrictamente tendríamos que en estos tres sistemas, en estos tres estados, ¿cierto? Podemos distinguir a las disoluciones de acuerdo a la proporción en la cual se encuentran los componentes. Si tenemos poco soluto, estamos hablando de una disolución insaturada. ¿Okay? Si tenemos la cantidad de soluto necesario para poder y que se pueda disolver en esa cantidad de solvente, vamos a hablar de una disolución saturada, ¿cierto?
Y cuando hablamos de un exceso de soluto, estamos hablando de una solución sobresaturada, ¿cierto? O muy concentrada, ¿ya? Entonces, eso me doy cuenta, por ejemplo, si yo preparo un té, ¿cierto? Y le echo media cucharada de azúcar, por ejemplo. Entonces, claramente estoy formando ahí una solución insaturada o muy diluida, ¿cierto? Y en el caso de cuando ya le echo dos cucharadas de azúcar, queda el té a la perfección, ¿cierto? Con un sabor agradable. Y en consecuencia estaríamos hablando de que está saturado, ¿cierto? El sistema. Entonces estaría, digamos, una solución perfecta. En cambio, cuando yo le echo ya unas 5 o 6 cucharadas de azúcar a una tacita de té, obviamente ya empieza a existir, ya uno empieza a identificar presencia del soluto en exceso que se le agregó y que no se puede disolver más porque ya el solvente no es capaz de seguir disolviendo. Entonces estamos hablando de una solución de carácter sobresaturado. ¿Okay? Y finalmente tenemos aquellas que son que se identifican de acuerdo al carácter molecular de los componentes. ¿Qué quiere decir eso? Significa que en este caso vamos a identificar soluciones que son conductoras y no conductoras. Las conductoras entonces son aquellas en las cuales estrictamente cierto se va a constituir de sustancias iónicas, ¿okay? Que las cuales digamos permiten la presencia de electrolitos en la solución. ¿Y qué son los electrolitos? Son claramente especies que permiten la conductividad eléctrica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, generalmente cuando yo tengo agua con sales, ya sea cloruro de potasio, cloruro de sodio, cualquier tipo de sal que se disuelva en agua, vamos a formar una solución de carácter conductora. Porque si yo pongo dos electrodos, ¿cierto?, en esa solución, va a permitir la conducción eléctrica. ¿Okay? Al igual como un ácido y una base, que obviamente es materia que todavía no lo han visto, pero lo van a ver en algún momento, ¿ya? Entonces, son especies iónicas que se forman en ella, ¿okay? Claramente los solutos están totalmente ionizados, ¿okay? Y en el caso de la no conductora, como el nombre lo indica, no conduce la electricidad, por lo tanto aquí tenemos que son soluciones que se caracterizan por ser covalentes, ¿ya? Son soluciones que disuelven sustancias covalentes, donde el solvente disuelve sustancias covalentes y por lo tanto no conduce electricidad, ¿okay? El soluto no se encuentra ionizado, ¿okay? Por ejemplo, como pasa con el azúcar, ¿cierto? El azúcar no es conductora de electricidad, ni en estado sólido, ni cuando se disuelve en agua, ¿okay? A diferencia de un cubo de sal, ¿cierto? Que en estado sólido no conduce electricidad, pero si yo lo disuelvo en agua sí va a conducir electricidad, ¿okay? Entonces claramente ahí estamos hablando de que forma una solución conductora y en el caso del agua con azúcar forma una solución no conductora. ¿Okay? Eso es lo que les quería comentar, ¿cierto? De esta primera parte de la unidad, netamente conceptual, ¿cierto? Y que para que ustedes lo puedan identificar al momento de nosotros ir viendo ejercicios relacionados con ejercicios y también preguntas relacionadas con esta parte de la unidad. Así que espero que puedan haber aprendido lo que digamos se quería lograr en esta clase. Importante son las técnicas de separación, ya a modo de repaso, ¿cierto? Importante mencionar, si yo quiero separar, por ejemplo, agua con aceite, como es una mezcla heterogénea, lo más probable es que yo no pueda aplicar destilación, ¿ya? Pero sí podría aplicar ciertas técnicas como la decantación, ¿ya? Que eso me permite a mí poder separar el agua del aceite, por ejemplo, ¿ya? O agua con arena, filtración, y así es como la lógica que ustedes tienen que ir utilizando. Ahora, si tenemos, no sé, una mezcla de agua, aceite y sal, ¿okay? Lo primero que yo tengo que sacar, ¿cierto?, el aceite mediante decantación y después puedo aplicar una segunda técnica para poder separar al agua de la sal. Podría ser una destilación y que queden los cristales de sal en el balón, podría ser una posibilidad, ¿cierto? Y la segunda opción podría ser de que lo pudiera separar por evaporación y que se pierda el agua y que los cristales de sal, ¿cierto?, en el recipiente. Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo qué técnicas son las que ustedes podrían perfectamente aplicar para poder resolver algunos problemas que puedan ser de esa envergadura, ¿cierto? Pueden estar planteados de esa mirada, ¿ok? Bueno, repasar los conceptos que acabamos de ver y con eso estaríamos impecables para poder continuar con la segunda parte de la unidad.
¿ok? Esperando que se encuentren muy bien, chiquillos. Nos estamos viendo prontamente. Un abrazo.